alabamos, Señor, y buscamos tu rostro, Señor. Escúchanos, Padre, escúchanos, Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar su rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Señor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. A ti levanto mi clamor. Perdónanos, Señor. Escúchanos, Señor. Toca la tierra, Señor, y sánanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Protégenos, Señor. Clamamos a ti, Señor, en necesidad, Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión.
bueno poder saludarnos una vez más, tratando de escudriñar los episodios de la última semana de nuestro Señor Jesús en la tierra. Cuando Jesús y sus discípulos salieron del aposento alto para ir a orar en la soledad en el huerto de Getsemaní, dice la Escritura que la ruta que les habría llevado fuera de la ciudad, pasando el extremo sur del monte del templo y descendiendo hacia el valle del Cedrón, en la parte de la colina del monte de los Olivos. Normalmente era una caminata, dicen los estudiosos, de una media hora, aproximadamente 1200 metros. Pero en esa ocasión no olviden que las calles y los senderos estarían congestionados de peregrinos que acababan de comer su cena de Pascua en los aposentos prestados, como también los ciudadanos locales, la mayoría de los cuales todavía estarían preparándose para la celebración de la Pascua de la noche siguiente. Quizás en algún lugar del camino o casi al llegar al huerto, Jesús todavía tenía palabras para sus discípulos. Mateo en el capítulo 26, versículo 31 dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron también lo mismo, dice la palabra. Ninguno de los discípulos comprendió plenamente cuán falto de preparación estaban para confrontar la prueba. Mientras se acercaban al lugar donde Jesús sabía que sería apresado, comenzó a advertirles que todos tropezarían y que lo negarían aquella misma noche. Es Pedro, hermanos, que impetuosamente protestó diciendo que él nunca negaría a Cristo. Jesús, dice Mateo, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, replicó Pedro, según Lucas. No estaba solo en su exceso de confianza. Es Mateo quien nos recuerda que todos los discípulos dijeron lo mismo. Esa noche, mientras se acercaban al huerto donde Jesús sería entregado y arrestado, no le prestaron atención a la amonestación que Jesús les había dicho. En su lugar, escuche bien, respondieron con palabras arrogantes, dándose golpes de pecho respecto de lo preparados que estaban para sufrir por la causa de Cristo. Queridos hermanos, a mí me parece que hay 2 grandes y probables lecciones en ese relato. Cada uno de nosotros vuelve a repetir esta misma historia. La total insuficiencia de nuestros propios recursos y la absoluta suficiencia de Cristo. Si los discípulos sencillamente hubieran escuchado a Jesús, se habrían dado cuenta de que gentilmente les estaba recordando de su insuficiencia para manejar una prueba tan severa. En lugar de intentar motivarlos a apelar al valor y la confianza con palabras positivas, Jesús les estaba recordando su debilidad y les urgía a buscar su fortaleza. Desafortunadamente, ninguno de ellos captó la idea. Y eso es lo mismo que nos sucede a nosotros, hermanos, en medio de la prueba. Sale de dentro de nosotros palabras positivas, fuerzas personales, pensamientos personales de superación, y nos olvidamos de mostrarle al Señor Jesús en la oración que dependemos de Él, que necesitamos de Él. Aún tenían mucho que aprender los discípulos acerca de tomar la cruz y seguir a Jesús. Para hacer eso, tenían que percatarse de su propia pobreza espiritual y apoyarse en Él para tener fuerzas para salir adelante de la prueba. Es Pedro que equivocadamente asume que el complot o la prueba que va a sufrir Jesús, donde va a ser apresado, simplemente se trata de un conflicto de carne y sangre.
Él va a depender de los recursos carnales, tales como su propio valor y fortaleza física, y como veremos en la Escritura, de su espada. Pero tales cosas, hermanos, siempre son insuficientes en una batalla espiritual. Dice Isaías en el capítulo 31, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Jesús repitió su advertencia de forma más explícita a los discípulos. Y una vez más le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro y los discípulos, al parecer, no se percataron de la seriedad de lo que estaba a punto de ocurrir. Cristo no solo sabía que los discípulos lo abandonarían, también sabía que sus predicciones del fracaso de los discípulos serían desatendidas. Él ya había orado por ellos, dice Lucas en el capítulo 22, para que su fe no faltara. Y su oración, como todas sus oraciones, serían contestadas en el plan perfecto y en el tiempo de Dios. En lo que transcurre en ese día viernes, no solamente llama la atención el exceso de confianza de los discípulos, es decir, la falta de dependencia de ellos en las palabras que Jesús estaba advirtiendo. Llama la atención también, en segundo lugar, la agonía de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús entró en el Getsemaní, sabía que sería apresado allí, que lo habrían pasar por una serie de juicios y humillaciones que lo llevarían a la cruz. Él lo sabía. Mateo registra estas palabras. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y escuche, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Este pasaje, sin lugar a dudas, resalta un poco de la tristeza y de la agonía en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué el Señor llevó a estos 3 discípulos a acompañarlo en la oración? Yo creo que primordialmente para un beneficio personal para ellos. Ellos tuvieron el privilegio de ser testigos de la lucha de Cristo en la hora más oscura de la prueba. Su ejemplo aprenderían una gran lección respecto de cómo manejar la aflicción. Y aun cuando seguían quedándose dormidos, sin lugar a dudas contemplaban lo suficiente como para ver que Jesús oraba y para tener una comprensión de la increíble profundidad de la agonía que estaba sufriendo. Los discípulos que quedaron en la entrada del huerto podían haber estado acostumbrados a vigilar la puerta para que nadie lo molestara al Señor mientras oraba. Después de todo, Jesús acababa de hablarles acerca de las terribles pruebas por las que estaba a punto de pasar. Podían ver que el Señor Jesús estaba turbado. Hay una profunda ironía en el hecho de que el impecable, omnipotente, supremo Hijo de Dios sintió la gran necesidad de orar aquella noche, y sin embargo sus débiles y vulnerables discípulos evidentemente no tenían ningún sentido de la urgente necesidad de aquella hora. Ellos, los discípulos, estaban sordos a lo que Jesús les había dicho. Eso es típico, hermanos,
del corazón pecaminoso. En nuestro estado carnal y caído, con frecuencia estamos ajenos de nuestra propia pobreza y debilidad espiritual. Pero incluso en su impecabilidad, Jesús estaba perfectamente consciente de la debilidad de su carne humana y no podía dormir cuando la necesidad de la comunión con Dios era tan urgente. Los discípulos, por su parte, se quedaron dormidos en sus puestos. ¿No le parece familiar esto? En medio de la prueba, cuando sabemos que necesitamos buscar al Señor, cuando necesitamos estar conscientes de nuestra pobreza espiritual, lo que menos hacemos es buscar a nuestro Señor en la oración. La agonía que sufrió Jesús en el huerto era literalmente suficiente para matarlo. Y eso habría, sin duda, ocurrido si no hubiera sido porque Dios estaba preservándolo para que muriera por otro medio. Es Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, que dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso describe, según los médicos, un desorden físico raro, pero bien documentado, conocido por ellos como hematridosis, que algunas veces ocurre bajo una pesada carga emocional que sufre la persona. Los capilares subcutáneos se rompen bajo la tensión y la sangre se mezcla con el sudor y el líquido es expulsado a través de las glándulas sudoríparas. ¿Por qué Jesús sentía tal agonía? Parecería natural asumir que él tenía el temor del dolor físico de la cruz y las torturas que sufriría camino al Calvario. Pero muchos han sufrido la crucifixión sin haber sudado sangre al pensar en esa clase de muerte. Es inconcebible pensar que el Hijo de Dios estaría sufriendo tal inconmensurable agonía por temor de que los hombres podrían hacerle. Él mismo, Jesús, había dicho: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ciertamente, hermanos, no era la muerte en sí lo que turbaba el alma de nuestro Señor Jesús. Después de todo, Él había venido a morir. Esa era la hora para la que había venido. Es inconcebible entonces que tuviera intenciones de reconsiderar su muerte a estas alturas de su carrera. Juan 12, 27 registra una oración anterior de Jesús que la dijo en público. Él dijo: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Allí en el huerto, sin embargo, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Acaso ha cambiado de opinión acerca de morir? ¿Está él orando para ser librado de la cruz? Algunos comentaristas famosos quieren evitar esa conclusión que ha sugerido que la copa de la que pide ser liberado es la amenaza de una muerte prematura en el huerto. Según esa interpretación, él oraba para que el plan de la redención no se descarrilara si él moría antes de llegar a la cruz. Sin embargo, esa idea, según los expertos, pasa por alto el significado bíblico del vocablo copa. El apóstol Juan relata cómo poco después de eso, cuando Jesús estaba siendo arrestado y Pedro trataba de usar su espada para impedir el arresto, Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Así que evidentemente el Padre sí dio a Cristo la copa que ineludiblemente tenía que beber. ¿Cuál era la copa? ¿Qué es la copa? No es simplemente la muerte. No es el dolor físico de la cruz. No era ni los azotes ni la humillación. No era ni siquiera la terrible sed, la tortura de sentir los clavos atravesando su cuerpo y tampoco la desgracia de ser escupido y golpeado. Ni siquiera fue la combinación de todas esas cosas. Todas ellas fueron las cosas que Cristo mismo había dicho que no temieran. Él dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. En Lucas 12, versículo 4 está registrado. Pero
se apresuró en añadir, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Claramente, lo que temía más acerca de la cruz, la copa de la que pidió ser librado, si hubiera sido posible, fue el derramamiento de la ira divina que tendría que soportar de su Padre. La copa era un bien conocido símbolo de la ira divina contra el pecado en el Antiguo Testamento. Así que, cuando Cristo oró pidiendo que si fuera posible que la copa pasara de él hablaba de beber la copa del juicio divino. No debe pensarse ni por un instante que Cristo temía a los dolores terrenales de la crucifixión. Él no habría temblado ante la perspectiva de que los hombres pudieran hacerle. No existía ni un ápice de temor al hombre en Jesús, pero al día siguiente llevaría los pecados de muchos y la plenitud de la ira divina caería sobre él de alguna manera misteriosa que nuestra mente humana nunca podría comprender. Dios el Padre escondería su rostro de Cristo el Hijo y Cristo llevaría todo el fuego de la ira, de la copa divina contra el pecado. En este día viernes también vale la pena resaltar el beso de Judas. Es Mateo en el capítulo 26, versículo 47, que dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La acción de Judas, queridos hermanos, se demuestra como un acto mucho más vergonzoso por el hecho de que iba acompañado de una multitud, dice Mateo, armada con espadas y palos. Ellos estaban preparados para la violencia, estaban listos para infligir daño físico a Cristo y a los discípulos si fuera necesario. Y esa no era una turba improvisada de ciudadanos, sino un grupo de matones cuidadosamente escogidos y organizados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas conocía perfectamente bien dónde estaba el huerto en Getsemaní, porque seguro había estado allí muchas veces en días recientes con Jesús, según dice Juan en el capítulo 18. Quizás el viaje de esa noche al Getsemaní había sido planificado y discutido con antelación entre los discípulos, o tal vez era un hábito tan bien establecido que Judas simplemente sabía dónde Jesús iría después de la cena. En cualquier caso, querida iglesia, Judas debió estar muy seguro de que Jesús estaría allí, para haber llevado una multitud de esas proporciones juntamente con él. En cuanto a los conspiradores, aquel era un lugar ideal para apresar a Jesús sin despertar la atención de las multitudes. Estaría muy oscuro probablemente en el Getsemaní en aquella hora. La Pascua siempre tenía lugar durante la luna llena, de modo que estaba más claro que en la mayoría de las otras noches. Pero en un olivar, la luz de la luna apenas proporcionaría suficiente claridad para producir tenues sombras en la oscuridad. Así que Judas había arreglado previamente una señal por la que identificaría a Jesús para el beneficio de sus cómplices en la conspiración. Judas también pudo haber temido a que uno de los discípulos de Jesús se iba a entregar a las autoridades en lugar de Jesús, pretendiendo ser él para salvarle la vida. Después de todo, solo horas antes, en el aposento alto, Judas había escuchado, mientras que cada uno de los otros discípulos profesaba su determinación de ir a la prisión o morir por Cristo. Por lo tanto, para asegurarse de que podían diferenciar a Jesús de los demás, los conspiradores habían establecido de antemano la señal que usarían. Dice Mateo en el capítulo 26, versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. El beso en esa cultura era una señal de respeto y reverencia, igual que de afecto. Los esclavos besaban los pies de sus amos como señal del más profundo respeto.
A veces los discípulos besaban el borde del vestido de sus maestros como muestra de reverencia y de profunda devoción. Era común besar a alguien en la mano como un gesto de respeto y honor, pero un beso en el rostro, en la mejilla, especialmente con un abrazo, significaba una amistad y un afecto profundo. El gesto estaba reservado para los amigos más cercanos, de modo que un discípulo generalmente no abrazaría ni besaría a su maestro a menos que el maestro ofreciera el beso en la mejilla primero. La palabra que Mateo emplea para describir el beso de Judas es una palabra interesante. Es una palabra que significa besar de todo corazón intensamente o repetidamente. Esa es la misma palabra que se ocupó en aquella ocasión en Lucas capítulo 7, cuando la mujer en la casa del fariseo que ungió los pies del maestro con el alabastro con perfume, les enjugaba con sus cabellos y repetidas veces, dice Lucas, los besaba. Como si no fuera suficiente para Judas entregar a Jesús, al hacerlo, pretendió demostrar el más grande afecto hacia su maestro, haciendo su acto aún más repudiable. No obstante, bajo el control de Satanás, Judas evidentemente no conoció ninguna vergüenza. Pudo haber escogido cualquier señal para identificar a Cristo ante sus cómplices. Él deliberadamente escogió aquella que agravó su propia culpa con la clase más diabólica de hipocresía. Al parecer, Judas deliberadamente había prolongado su beso para retener a Jesús tanto como fuera posible, para asegurarse que los soldados tendrían tiempo para apresarlo. La respuesta de Jesús al falso despliegue de afecto de Judas comunica un tono de tristeza, pero sin malicia. Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron, dice Mateo 26:50. Dice Juan en el capítulo 18, versículo 13, que Cristo fue llevado de Getsemaní directamente a la casa de Anás, el anterior sumo sacerdote, y Anás mandó que fuera atado y enviado a la casa de Caifás, su yerno, que era oficialmente el sumo sacerdote de aquel año. Eso está en el versículo 24. Caifás convocó apresuradamente una reunión del Sanedrín y Cristo inmediatamente fue sometido a un juicio en medio de la noche. Las acusaciones contra él fueron pregonadas y los testigos contra él fueron sobornados. El juicio en su totalidad fue una absoluta burla de la justicia. Por todos los criterios bíblicos que debían gobernar la dispensación de la justicia en Israel, el juicio era ilegal y su veredicto injusto. El Sanedrín necesitaba una estrategia cuidadosa para llevar a cabo su caso en contra de Jesús. Unos pocos años antes, Roma había anulado el derecho de los dirigentes judíos de llevar a cabo la pena de muerte por sí mismo. Dice Juan en el capítulo 18, versículo 31. La pena capital tenía que ser aprobada e implementada por las autoridades romanas. La única excepción era si un gentil profanaba el templo al traspasar el atrio de los gentiles, éste podía ser apedreado al instante. Algunas veces, judíos ultraconservadores también apedreaban a alguien que era sorprendido en un acto que exige la pena de muerte. La historia de esa época revela que algunas veces por razones políticas Roma hacía de la vista gorda con respecto a esos apedreamientos y especialmente cuando eran ejecutados por las bases de la población. Qué interesante, porque además la autoridad del Sanedrín estaba circunscrita a cuestiones solamente religiosas y por lo tanto eran relativamente pocos los casos que implicaban la pena de muerte. En casos extremos podrían obtener la aprobación de Roma para llevar a cabo la pena de muerte contra algún blasfemo incorregible. Pero obviamente los romanos, que estaban comprometidos con su propio tipo de politeísmo, no estaban dispuestos a incitar el entusiasmo judío de condenar a muerte a los herejes. Si el Sanedrín pretendía pedirle a Roma que ejecutara la pena de muerte contra Jesús, tenían que presentar el caso contra él de manera severamente convincente. Cristo
había sido mantenido bajo vigilancia toda la noche, posiblemente en una celda en la casa de Caifás, en el sitio en Jerusalén tradicionalmente reconocido como la casa de Caifás. Hay un pequeño calabozo de piedras antiguas con una abertura lo suficientemente grande para poder hacer bajar a una persona hasta el fondo de ésta. Después de concluir el juicio, Jesús pudo haber sido dejado en esa prisión el resto de la noche o pudo haber sido retenido en una habitación en la casa de Caifás, vigilado por los alguaciles. En cualquier caso, hermanos, cuando llegó la mañana, fue atado de nuevo, sus manos fuertemente atadas a sus espaldas de la manera como acostumbraban a atar a los criminales y llevado una vez más delante del Sanedrín para poder hacer oficial el veredicto y determinar cómo implementar la sentencia de muerte en contra de él. El concilio sometió a Jesús una vez más al mismo sistema de interrogatorio que Caifás había usado la noche anterior. Querían que Jesús expresara claramente si él era el Mesías. Habiendo solicitado muchos testigos en contra de Jesús y no obstante eran incapaces de demostrar que alguna vez públicamente Jesús hubiera declarado que él era el Cristo. Continuaban presionándolo, dice Lucas en el capítulo 22, versículo 70, hasta que dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús les dijo, vosotros decís que yo lo soy. Eso era precisamente lo que querían. Ahora tenían su declaración a plena luz del día, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Como acababa de señalar, fuera cierta o no dicha afirmación, daba lo mismo, aunque él había ofrecido suficiente evidencia a través de su ministerio para substanciar esa declaración, aunque algunos de esos hombres incluso habían visto esa evidencia con sus propios ojos. Como había sucedido la noche antes, no se le dio oportunidad a Jesús alguna de llamar a algún testigo en su defensa. Ninguna de las evidencias que demostraban la veracidad de su declaración fue admitida. Las evidencias no venían al caso en lo que concernía a aquellos hombres. En realidad habían alcanzado el veredicto de culpable de antemano. La decisión fue tomada inmediatamente: llevar a Jesús delante de Poncio Pilato para poder obtener el permiso romano para llevarlo a la muerte, preferiblemente por verdugos romanos, y lo llevaron atado, dice Mateo 27, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Unas 18 horas después de su arresto, Jesús fue sometido a 2 juicios, cada uno de ellos en 3 etapas. En su juicio delante del Sanedrín hubo 3 audiencias, una delante de Anás, otra delante del Sanedrín de noche, presidida por Caifás, y otra temprano en la mañana, donde el veredicto formal fue finalizado. El juicio romano también tendría 3 etapas, pues Cristo fue llevado primero a Pilato, después a Herodes, y luego fue llevado otra vez delante de Pilato. Dice la palabra del Señor allá en Lucas que Pilato propuso castigar a Jesús con un látigo romano, aunque no lo encontró culpable de nada. Como un gesto de concordia para llegar a un arreglo, después de eso esperaba soltar a Jesús. Pilato realmente les propuso la liberación de Jesús en cumplimiento de una costumbre que solía hacerse en aquel tiempo. Como un gesto diplomático, Pilato les ofreció soltar a un preso. Les dio a escoger entre Jesús y a Barrabás. Pero ustedes saben la historia, el pueblo decidió que se soltara a Barrabás. La estrategia de Pilato, queridos hermanos, no funcionó. Dice la Escritura allá en Juan capítulo 19, que en la preparación de la Pascua, como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. La hora sexta, según el calendario romano, sería las 6 de la mañana. De modo que aún era extremadamente temprano. La multitud seguía dando gritos pidiendo la crucifixión de Jesús, y finalmente Pilato había sido arrastrado
a las precisas circunstancias que tan desesperadamente había intentado evadir. Pero ahora sentía que no tenía otra opción, de modo que dio la orden de que Jesús fuera crucificado. Negoció el futuro eterno de su alma por la seguridad temporal de un empleo. Uno de los aspectos que debemos de valorar también en esta última semana de Jesús, en el día viernes, es el castigo físico que sufrió Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 26 dice: Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No hay duda que cuando la Escritura dice que le azotaron, infligieron sobre él un dolor físico en extremo. Más de eso, la burla que los soldados romanos hicieron sobre Jesús al ponerle una corona de espinas sobre su cabeza y un cetro, una vara sobre su mano, burlándose que él era un rey. Cuando lo desnudan también, dice la Escritura, ponen sobre él la vergüenza a la que fue sometido. Queridos hermanos, estos aspectos del dolor físico, de la vergüenza, del sufrimiento, de la maldición de ser colgado en una cruz, del dolor que sufrió Jesús en su cuerpo, como dice Mateo en el capítulo 27. Ustedes saben que la crucifixión era una forma de ejecución que los romanos habían aprendido de los persas. También fue practicada en los tiempos prerrománicos, en Fenicia y en otras ciudades, pero evidentemente tuvo su origen quizás en los pueblos persas, y ellos probablemente en los tiempos de Jesús. La crucifixión se había convertido en el método favorito de la ejecución a través del Imperio Romano, y especialmente en Judea, donde era usado regularmente para hacer un ejemplo público de la gente revoltosa y revolucionaria. Qué interesante, porque esa muerte a la que Jesús fue sometido expuso delante de todos los que contemplaron esa escena y delante de nosotros a través de la Escritura cómo los clavos atravesaron sus manos y sus pies, y cómo su diafragma, al costarle respirar en una posición vertical en la cruz, Jesús llegó hasta el último momento de entregar su vida en rescate por los pecadores. ¿Qué diremos como creyentes ante todos estos eventos del día viernes? Queridos hermanos, creo que es un tiempo no solamente de recordar la parte histórica de la muerte de nuestro Señor Jesús. Qué bueno que podemos hacerlo. Yo creo que necesitamos individualmente, personalmente, íntimamente, tener un tiempo de reflexión. Al poder considerar lo que ocurrió en aquel día viernes, necesitamos caer delante de nuestro Señor con nuestro corazón en adoración y darle gracias por el sacrificio que hizo a favor nuestro. El Cordero sin mancha entregó su vida. El Cordero sin mancha derramó su sangre, la sangre que pagaba el precio por el pecado delante del Padre. Jesús ofreció su vida, soportó la ira de la copa de Dios, del juicio de Dios, y se puso en lugar nuestro para que usted y yo ahora podamos gozar de vida eterna. Él es nuestro ejemplo de sufrimiento. Él es nuestro ejemplo de obediencia. Hoy, antes de ir a acostarnos, tengamos un tiempo a solas de agradecimiento, de adoración. Tomemos ánimo en el Señor. Cobremos ánimo en nuestro pastor y digámosle al Señor: Señor, gracias por el sacrificio a favor nuestro. Gracias por tu entrega. Gracias por tu obediencia. Te alabamos, Señor.